Vamos a orar en esta hora porque vamos a estar desarrollando, tenemos un tiempo corto para tener una pequeña devocional. Me dijo Tere, ahora es un pequeño devocional, así que vamos a pedirle a nuestro Dios la dirección para poder reflexionar en esta hora. Oremos. Amado Jesús, te queremos agradecer en esta hora por tanto amor. Gracias porque en esta hora tú nos acompañas. Nos has bendecido, Señor, durante todo este día y las programaciones desde la mañana, la programación de ayuno, de oración, el culto, y ahora esta programación. Queremos pedir tu dirección, Señor. Bendícenos, Señor, y que todo lo que escuchemos aquí sea para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a estar hablando acerca de la resiliencia para enfrentar la crisis. Vamos a hablar un poquito acerca de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Y cómo necesitamos para poder ir enfrentando las diferentes adversidades de la vida. El día jueves estuve en el programa que tenemos que se transmite desde acá para todo el mundo, porque en realidad es para todo el mundo. Estuvimos hablando un poquito acerca de la crisis. Hoy vamos a profundizar un poquito acerca de este tema y cómo nosotros podemos experimentar en cada etapa de la vida en la que nos encontramos ciertas crisis. De hecho, en algún momento se puso muy de moda, ¿verdad?, el utilizar la palabra crisis. Y la gente decía, bueno, me encuentro en crisis, estoy como en crisis. Y era como una palabra como que se comenzó a utilizar como muy popular. Bueno, como se comenzó a utilizar con tanta frecuencia la palabra crisis, la gente ya se identificaba cuando estaba entrando en una situación complicada. ¿Han escuchado, por ejemplo, ustedes en algún momento que dicen, bueno, estamos a punto de atravesar una crisis económica, ¿verdad? Supuestamente, ¿cómo le llaman a eso? La crisis económica, ¿cómo le llaman? Una recesión económica. De hecho, se esperaba, ¿verdad?, que para más o menos como el año, en el año pasado, como para el mes de noviembre, comenzara una transición, una recesión económica que posiblemente iba a finalizar más o menos como por allí de marzo del 2024, ¿verdad? Estamos en el 2024, 2023. 2023, en el 2023, ¿verdad? Se me fueron los circuitos ahí, ya están en el futuro, vengo del futuro. 2023 terminaba en marzo del 2023 y se decía que en ese periodo íbamos a experimentar una recesión económica, una crisis económica, ¿verdad? Entonces la gente dice, estamos a punto de enfrentar una crisis, una recesión económica. Y hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, que se estuvo hablando mucho del concepto de la recesión económica, de la crisis financiera que iba a haber en el mundo. Muchas personas, incluso adineradas, tenían mucho dinero, atentaron contra su vida porque ante la amenaza que iban a sufrir sus empresas de aquella crisis económica, no supieron manejar esa situación. Y bueno, en la vida hay muchas personas que por diferentes cosas no han aprendido a enfrentar ciertas crisis personales. Y la forma de interpretar la crisis cambia la manera de cómo nosotros la vamos a enfrentar. De hecho, me gusta mucho una frase de Albert Einstein que por aquí tengo apuntada, que en algún momento él decía que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona o a un país, porque la crisis trae progreso. A ver, es en el momento de la adversidad cuando hay progreso. Es en el momento de la adversidad cuando el ser humano incluso se vuelve más creativo. Se dice, ¿verdad?, que el ser humano es más creativo cuando está en momentos de adversidad. Véalo reflejado en lo que ocurrió en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? En el tiempo de la pandemia, mucha gente, muchos negocios salieron hacia arriba, ¿verdad? Tuvieron un gran crecimiento. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis se aprovecharon una situación de esas que nadie tenía esperado y se pudieron desarrollar. Vean, una empresa que brinda un servicio en el que posiblemente nadie estaba utilizando en ese momento, incluso casi que nadie conocía. Si hablamos de la herramienta del Zoom, una herramienta que nadie utilizaba, en momentos de crisis fue la herramienta más utilizada.
no utilizamos nosotros esa herramienta del Zoom cuando estamos desarrollando todos los servicios de la iglesia. Todos los cultos de la iglesia se desarrollaban con esa herramienta tecnológica, ¿cierto? Bueno, porque ellos utilizaron ese concepto, ese tiempo de crisis, como un proceso de progreso. Ahora, cuando buscamos la definición de qué es lo que significa crisis, y ahorita vamos a ir explicando un poquito, tal vez usted lo que tiene que entender en este momento en su vida, que quizás usted está enfrentando una crisis personal. Cuando buscamos la definición de crisis, la crisis es un estado temporal de trastorno. ¿Verdad qué interesante? Porque la definición es eso. Crisis es un estado temporal. Cuando yo le digo a usted que es un estado temporal, ¿qué significa? Que es pasajero. O sea, la crisis es pasajera. Uno en la vida experimenta ciertas crisis y son pasajeras. Un estado temporal de trastorno, cuando hablamos de trastorno, el trastorno es una alteración de algo. Algo se trastornó aquí, ¿verdad? En la iglesia, por ejemplo, estamos aquí y un día el pastor estaba hablando, bueno, tenemos que hacer algo en caso de que aquí tiemble, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a que aquí en New Jersey, de un pronto a otro, tiemble. Ahora la gente queda con la sensación de que, ¿y qué pasa si va a temblar más adelante, verdad? No lo sabemos, ¿verdad? Si pasó una vez o han pasado varias veces, puede que ocurra. Pero entonces, la crisis es eso, es un trastorno, o sea, es algo que rompe, que altera el funcionamiento ordinario. Si estamos aquí sentados, cuando de pronto se activan las alarmas de emergencia del incendio, ¿qué haríamos nosotros? Alguien diría, ay, algún niño lo activó. Pero alguien diría, salgan corriendo. Todos se levantarían posiblemente a intentar buscar una salida. En medio de un temblor, ¿verdad? ¿Qué haríamos en medio de un temblor? Abajo la banca y nos caen las cosas y que morimos aplastados, ¿verdad? Que ojo, muy importante eso, ¿verdad? Porque hay unas nuevas también propuestas con respecto a eso. En los países donde tiemblan ya no utilizan la costumbre de poner a la gente debajo de las bancas. ¿Por qué? Porque los rescatistas encontraban gente aplastada debajo de las mesas de las bancas. Entonces lo que tomaron fue, lo que enseñaban era que pusieran a las personas al lado de los muebles. Porque si caía algo, si caía así, entonces lo que hacía el mueble era más bien no la aplastaba, sino que le ayudaba, ¿verdad? A estar ahí en ese punto. Es un punto que tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, hay que buscar la forma de cómo enfrentar esa situación. A lo que yo me refiero es que en un momento de adversidad que rompe con todo, ahí es donde se da una crisis, ¿cierto? Posiblemente tal vez en una inversión financiera que una persona haga. Entonces toma el riesgo, por ejemplo, de comprar una casa y tal vez no tiene preparado o no tiene ahorros para poder mantenerse si pierde su empleo. Y resulta que hicieron un recorte personal y se quedó sin trabajo. Y entonces experimentan una crisis financiera. Porque ahora hay que pagar casa. El mortgage no es fácil mantenerlo. Y tras de eso había cambiado de automóvil. Y tras de eso los niños ahora estaban ya en la universidad. Entonces había que hacerle frente a una gran cantidad de compromisos económicos. Y entramos en una crisis. Hablemos, por ejemplo, de una enfermedad, ¿verdad? Usted está aquí sentado hoy, muy bien, come saludable, ya no come harinas, ya no come azúcares, ya ahora hace ejercicio, ¿verdad? Tiene una dieta bien equilibrada, pero de pronto por las malas decisiones que habíamos tomado en el pasado, hoy por ahí tal vez aparezca una enfermedad ahí. Tal vez el doctor dice, mire, aquí estamos viendo en este estudio que usted se hace anual, estamos viendo algo que necesitamos un poquito más de análisis. Vamos a que usted se haga donde un especialista una prueba diferente, ¿verdad? Y de pronto tal vez hay alguna noticia de algún tipo de enfermedad que apareció ahí. ¿En qué condición entra la persona? En una crisis. ¿Por qué? Porque alteró el funcionamiento natural, normal. Y es obvio que uno entra en crisis. Y en la vida constantemente estamos experimentando crisis. Por eso tenemos que estar preparados ante estas situaciones. Ahora, hay algunas características principales que la gente experimenta cuando está atravesando una crisis
personal. Y ahorita vamos a hablar acerca de los tipos de crisis que podemos estar enfrentando. Pero hablemos un poquito acerca de las características de la crisis. Por ejemplo, en medio de una crisis muchas veces no se ven las posibles salidas. ¿Le ha pasado a usted en algún momento que usted está ante una situación complicada, ante una situación que verdad que es muy amenazante y que usted no ve por dónde salir y que usted no ve opción? ¿Verdad? Muchas veces nos ha pasado en la vida que usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con la noticia de que mi hijo tiene a su novia embarazada? ¿Qué hago ahora? Y entonces ante esa situación que trastornó todo, ¿verdad? La dinámica de la familia, su vida, todo, y usted se pone a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer con este muchacho? En el colegio todavía, y ahora me da la noticia que va a ser papá, ¿verdad? Porque usted no va a decir, me va a decir abuela, no, abuela no, ni abuelo, él va a ser papá. ¿Y qué crisis una situación de esas, ¿no? Qué complicado. A veces no se ve una salida y uno se nubla totalmente. Bueno, la crisis muchas veces nos nubla, nos quita la posibilidad de encontrar una salida. Y eso nos llena de mucha frustración. Nos llena de frustración, de desesperanza en muchos casos. Número 2, se percibe esa situación amenazante o se percibe esa situación como algo amenazante que nos llena de mucha inquietud. Ante una noticia, ante una situación personal, eso nos llena de mucha inquietud. Me decía una vez una señora, cuando vivíamos allá en Orlando, terminamos era una escuela para padres que teníamos. Se me acercó una señora y me dice, Hugo, me acabo de dar cuenta en esta semana que mi marido, una señora, ¿verdad? Que mi marido tiene otra mujer. Y mi marido, como yo llegué y le dije que me di cuenta que él tenía una mujer, él me dijo que a partir de ese momento él se iba a vivir con la otra mujer. Y ellos tenían ya hijos en común. Y él dice, yo me voy con otra mujer. Y ella me decía a mí, Hugo, ahora, ¿qué voy a hacer en esta situación? Ahora yo estoy sola, yo no tengo familia aquí en este país. Mi esposo se va y quedan mis hijos pequeños conmigo. ¿Cómo hago yo para superar una situación de esta? Bueno, nos llena de mucha inquietud. La crisis muchas veces nos llena de inquietud. Y sobre todo, en algún momento, hay personas que por un mal manejo de esa crisis, permite que la crisis lo envuelva. Y qué triste cuando uno se deja envolver por una situación dura de la vida, por una adversidad de la vida. Cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos la fe. Y yo quiero decirle algo, o sea, esto le pasa a todas las personas, incluso a las personas que tienen una vivencia de fe. Una persona que tal vez tenga una vivencia de fe y que dice, mi fe es inquebrantable, pero tal vez nunca ha tenido que superar una situación difícil de la vida. Y ante una noticia de una enfermedad, ante una noticia de una situación que es incurable, una enfermedad incurable, se mantendrá firme con la misma fe. Tal vez lo visualizamos y uno dice, no, yo sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es cuando uno lo está experimentando. Y decir, mi confianza será plena, mi fe será plena y absoluta en Dios. ¿No le pasaba en algún momento a los discípulos que caminaron con Jesús, en algún momento, maestro, despierta, que nos hundimos? Despierta, maestro, ante aquella adversidad, ante aquella situación. Bueno, todos pasamos en algún momento por una situación así particular en la vida. Ahora, ¿cuándo nos sentimos en crisis? ¿Cuándo entramos en esa situación donde sentimos que nos amenaza? Número 1, cuando no tenemos el control de las cosas. Cuando algo se nos sale de control. Y hay algo que al ser humano no le gusta, y es la incertidumbre. ¿Verdad? Lo vimos ahorita con el tema del pastor. ¿Quién será el pastor? Y yo estoy seguro que Kevin, ¿verdad? Más de uno le dice, Kevin, dígame, Kevin. Yo no le digo a nadie, Kevin. ¿Verdad? Seguramente alguien diciendo, porque Kevin ya sabía la noticia y seguramente los ancianos también. Y ante la incertidumbre,
Andamos por ahí investigando a ver quién posiblemente era el pastor que iba a venir. ¿Por qué? Porque nos gusta tener el control de las cosas. Madre, ¿no le ha pasado a usted en algún momento que cuando sus hijos, que eran pequeñitos, que usted podía tenerlos ahí, que sabían dónde estaban 24/7, ahí estaban, usted no tenía problema porque usted tenía el control? Pero ahora que sus hijos han crecido, pero ahora que sus hijos le dicen, mami, ¿puedo salir con mis amigos? Aunque sean amigos de la iglesia, aunque sean amigos de la escuela, mami, ¿puedo salir con ellos? ¿Dónde van a ir? Vamos a ir al boliche, vamos a ir a jugar boliche. ¿Cómo se siente usted, madre? ¿Cómo se siente usted, padre? Muchas veces se siente tal vez incómodo, se siente tal vez inseguro. ¿Por qué? Porque hay algo que usted antes tenía control y ahora ya no lo tiene. Y sobre todo cuando usted le dice, mami, tengo novia, o mami, tengo novio, ¿verdad? Y entonces obviamente usted también entra en crisis porque usted dice, ahora, ¿cómo voy a hacer para cuidarlo? Y usted lo siente, le dice, vea, yo soy muy joven para ser abuela. Recuerde, usted apenas tiene 15, cuidado. Y usted tal vez comience, ¿por qué? Porque a usted le gusta tener las cosas bajo control. Y al ser humano nos gusta siempre tener las cosas bajo control. Y cuando no las tenemos, entramos en crisis. Si no, que lo digan los que se han sentado en algún momento en un avión, donde no depende de usted, donde depende de una persona, ¿verdad? Donde depende de un piloto ahí que esté ahí y usted no sabe cómo está. Cuando usted va para Brasil y usted no sabe si el piloto descansó o no descansó o qué hacer, ¿verdad? Y usted dice, ahí está. Cuando se hace un viaje largo, algunos que viajaron al Medio Oriente, tanto, ¿verdad? Tanto tiempo, dependen de alguien. Pero nos gusta siempre tener el control. O usted que es el chofer oficial de la casa, ¿verdad? Y que de pronto también su esposa también le gusta manejar o maneja. Algunos esposos o algunas esposas, ¿verdad? Le gustan tomar el volante y manejar porque se sienten más confiadas o más confiados cuando ellos manejan, ¿cierto? Pero cuando maneja otra persona, te genera mucha inseguridad. Y entonces ahí entramos en crisis cuando las cosas nos salen de control. Número 2, cuando nos sentimos amenazados. Obviamente ante la amenaza, todas las personas entramos en un periodo de mucha crisis. Y sobre todo cuando entramos también en una sensación de pérdida. Cuando sentimos que perdimos algo. Y cuando el ser humano siente que hay una pérdida, se siente que perdió algo, ahí también entramos en un tiempo de crisis. A ver, no es malo sentirse mal, ¿verdad? Porque eso nos permite también replantearnos. En la palabra del Señor encontramos también situaciones de crisis muy amenazantes, experiencias e historias que nos hacen entender que bueno, que la crisis siempre está presente aún en medio del pueblo de Dios, aún en medio de los que tienen una vivencia de fe. Y cuando leemos la palabra del Señor en Segunda de Reyes, usted puede buscar en su Biblia, Segunda de Reyes, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, hay una historia de mucha crisis que estaba enfrentando el pueblo de Dios. De hecho, en algún momento el texto bíblico, cuando leemos la palabra del Señor, Segunda de Reyes, el capítulo 6, el versículo 24, dice el texto bíblico, después de esto, aconteció que Ben-Nabat, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y sitió Jerusalén. Hagamos una pausa aquí, lo que vamos a intentar interpretar lo que dice el texto bíblico. Después de esto, bueno, ahí nos hablaba acerca de lo que había pasado con Eliseo y cómo en algún momento Dios trajo una ceguera sobre el pueblo enemigo y después lo presentaron ahí delante de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Que entonces el rey de Israel dijo, ¿qué hacemos? ¿Los liquidamos, los matamos? Y Eliseo dijo, no lo vamos a hacer así. Les dieron de comer y de todos y ellos se retiraron. Pasó eso después de un tiempo. Ahora sí, nuevamente aquel ejército, el rey de Siria, se armó nuevamente. Y entonces ahora decidieron ir a sitiar a Samaria. Israel vivía ¿en dónde? En Samaria. ¿Dónde estaba Samaria? Samaria era un lugar que estaba prácticamente en un monte y estaba rodeado por una gran muralla que protegía al pueblo de Dios de las amenazas. O sea, dentro de aquella ciudad no había
no tenía peligro de amenazas externas. Y muchas veces eso es lo que ocurre en nuestra vida, Kevin. Muchas veces estamos en una zona donde sentimos que estamos tranquilos, donde sentimos que la vida está pasando y tenemos cierta comodidad porque no hay amenaza. E incluso nos sentimos con tanta confianza, ¿verdad? En esa zona de tanta confianza porque nos sentimos seguros. Y el pueblo de Dios estaba allí en Samaria, en ese lugar de mucha seguridad, protegidos totalmente. Pero hubo una gran amenaza. El rey de Siria, lo que hizo fue a sitiar aquel pueblo de Israel allá en Samaria. ¿Se imaginan ustedes? Un gran ejército vino contra Israel y comenzó a rodear aquella ciudad. Era un ejército amenazante, una de las potencias, ¿verdad?, de aquel momento. Siria estaba ahí frente a aquella ciudad del pueblo de Dios. Ahora sí, estaban experimentando una crisis. Aquello que era normal ahora se había trastornado. Ahora había algo, ya que el pueblo de Dios ya no podía salir de ese lugar. Tenían sus recursos, tenían la forma de poder subsistir en algún tiempo, ¿verdad? Por algún tiempo. Y resulta que entonces, como estaban encerrados y no podían salir, los recursos que tenían allí se comenzaron a gastar. La comida que tenían ahí se comenzó a gastar. El agua que tenía ahí se comenzó a gastar. Ya el pueblo de Dios estaba experimentando necesidad. Noten ustedes cómo aquella crisis se comenzó a desarrollar. Una adversidad estaba a punto de surgir. Una situación complicada estaba a punto de surgir. El pueblo de Dios no podía salir de aquel lugar, aunque era lugar de protección, ya que el lugar les estaba privando de lo que necesitaban. Y estando allí el pueblo de Dios, algunos de ellos comenzaron ya a padecer de hambre. Dice la historia bíblica, o se puede leer la historia bíblica, que en algún momento el rey de Israel estaba caminando por una de las murallas y escuchó una voz que lo estaban llamando. Era una mujer que le estaba gritando. Y entonces el rey se volvió y le dijo: ¿qué quieres que haga? Salve, rey, le dice. Y ella le dice: ¿qué quieres que haga? Yo no te puedo ayudar. Si Dios no te puede ayudar, ¿cómo te voy a ayudar yo?, le decía aquel rey. Y entonces aquí aquella mujer le comienza a contar una historia. Le dice: mira, rey, es que esta mujer y yo hicimos un trato. Usted sabe que hay una gran adversidad y una gran necesidad acá. No sé cuánto tiempo tenía aquel pueblo de estar allí, pero aquella mujer le dijo: mira, hicimos un pacto. Dijimos: nos vamos a comer a tu hijo primero, y después de comernos el suyo, después nos comeremos, se comerán el mío. Y habían hecho ese pacto. ¿Se imaginan ustedes? Aquellas mujeres se habían dado la mano y habían hecho un pacto de comerse a sus hijos. ¿Qué crisis, qué situación tan triste estaba experimentando el pueblo de Dios? Es que lo más triste era que era el pueblo de Dios. Era el pueblo que Dios había ayudado a caminar en el desierto. Aquel Dios que le había dado señales en el desierto. Aquel Dios que les había prometido que iban a estar con ellos durante todo el tiempo, durante toda la vida. Era el pueblo de Israel. Y en medio de aquella situación, en medio de aquella crisis, ya no era una crisis personal, ahora era una crisis de todo el pueblo, una situación complicada. El texto dice que el rey rasgó sus vestiduras ante esa situación. Y hoy no sé si de pronto alguien hoy está atravesando una crisis realmente seria y complicada en su vida. Que usted diga: Hugo, de verdad, por más que lo he intentado, por más que he proyectado, por más que he intentado incluso demostrarle a la gente una sonrisa, hay algo aquí interno que me está afectando. Todos los seres humanos atravesamos una crisis en cualquier etapa de la vida. Desde la niñez, desde la niñez temprana, desde muy pequeños, en la adolescencia, en adultez
experimentamos ciertas crisis personales de nuestra propia etapa de vida. Pero eso también sumémosle a las crisis que eventualmente tenemos que enfrentar en nuestra vida. Por eso el texto bíblico que leíamos ahora al iniciar, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que dice Segunda de Timoteo? ¿Alguien lo tiene por ahí? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Si lo pueden tal vez proyectar por ahí, Gil. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice la palabra del Señor que Dios no nos dio un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por eso la Biblia decía, y recibiréis poder. Dios nos da un espíritu de poder para poder enfrentar las situaciones adversas de la vida. Dios nos da ese dominio propio, esa capacidad de poder enfrentar la adversidad, de poder llenarnos de valentía para además de reconocer nuestras limitaciones, que tenemos tantas, también la capacidad de poder reconocer que es en Dios donde podemos encontrar y fortalecer nuestra vida. En medio de la adversidad, reconocer nuestra necesidad de Dios. Ese personaje que está allí, bueno, solo yo lo estoy viendo, está allá en aquel tele, ¿verdad? Allá no. ¿Saben ustedes quién es ese personaje? Iron Man, sí, ¿verdad? Todos los fanáticos de Marvel, ¿verdad? De los Avengers, ¿saben quién es ese personaje? Este hombre, este actor, Robert Downey Jr., este hombre en algún momento tuvo que enfrentar una situación particular. Ese personaje es el que personifica este superhéroe de Marvel, Iron Man. Este hombre atravesó en algún momento un tiempo en su vida muy complicado. De hecho, incluso hasta perdió la oportunidad de desarrollarse en Hollywood, que era a lo que él se dedica como actor, porque tuvo problemas de adicciones. Y en algún momento la gente lo señalaba y le decía que él era un adicto, que él no servía para eso. Y él en algún momento abrió su corazón y expresó, sí, que él tenía problemas de adicciones, pero también expresó cómo fue que inició en ese mundo de las adicciones. Y él dice que su papá, que tiene su mismo nombre, murió hace unos años atrás. Él dice que este hombre era un hombre muy reconocido en el cine, un productor muy reconocido en el cine, y que él vivía en una condición donde tenían mucho dinero, donde había de todo. Pero dice que cuando él estaba pequeño, más o menos cuando él tenía 6 años de edad, dice que él tuvo que enfrentar la separación de sus padres, y que a partir de ahí él se tuvo que ir a vivir con su papá. Y dice que su papá tenía tanto dinero, que su papá se comenzó a meter en el mundo de las adicciones. Y dice que él por todo lado veía en su casa, en aquella casa de millonario, donde había drogas, donde había alcohol, donde había marihuana, donde había cocaína. Y su padre a los 6 años de edad le ofreció por primera vez contacto con la droga. Y le dio alcohol, y le dio marihuana, y le dio cocaína. Y aquel hombre a partir de allí comenzó a tener una necesidad, un deseo de poder experimentar en el mundo de las adicciones. Y eso fue lo que lo ancló. Y él decía en algún momento que el padre le había dicho que era la forma de cómo poder acercarse a él. Y que él, a pesar de que tuvo que enfrentar una situación particular, que él amaba y respetaba mucho a su padre, pero eso complicó su vida, su carrera, su matrimonio. En algún momento su esposa le dijo que si él no dejaba de consumir drogas, se tenían que separar. Y esto él lo puso a reflexionar en una situación adversa. Después hoy conocemos que este hombre, después de haber tratado su adicción, se volvió en uno de los, quizás de los actores más populares e incluso mejores pagados de la industria del cine. En una situación adversa de la vida, tuvo que él
sacar lo mejor de sí. Ahora, yo le estoy hablando aquí a personas creyentes, a personas cristianas, a personas que tienen su fe, su esperanza, su confianza puesta en un Dios misericordioso, en personas que confiamos que en medio de la adversidad tenemos un Dios que nos levanta, que nos ayuda y que nos acompaña. ¿No será este el mejor recurso que puede tener una persona para enfrentar el día a día, para enfrentar las adversidades de la vida, para poder superarlas, para reconocer que sí, que somos seres pecadores, que le fallamos a Dios constantemente, pero también reconocer que tenemos un Dios maravilloso que nos levanta aún en medio de la adversidad? Y yo quiero orar por ustedes, queridos jóvenes, queridos adultos. Quiero orar por sus vidas, quiero orar para que el Señor les ayude a ustedes a entender que es en medio de la adversidad, donde a veces quizás no sintamos su compañía, donde a veces, como aquellos discípulos en aquella barca lo vieron dormido al maestro, ¿verdad? Donde a veces no sentimos su compañía. Es allí donde Dios también fortalece nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Pongámonos de pie para tener y finalizar en esta hora con una oración, pidiéndole a nuestro Dios que a pesar de las adversidades de la vida, de las situaciones complicadas de la vida, nos ayude a entender que Él nos dará la victoria. Oremos. Querido Padre, te queremos agradecer en esta oportunidad nuevamente, Señor, porque a pesar de que muchas veces el enemigo nos rodea, nos amenaza, nos llena de desesperanza, de desconfianza, de temor, tu misericordia siempre estará allí. Señor, a pesar de la adversidad que podemos enfrentar en el día a día, queremos pedir tu compañía. Dios, tú conoces nuestros corazones. Y tú sabes, Señor, que si aquí hay alguna persona que hoy está experimentando una situación crítica en su vida, una crisis que lo amenaza, que no le ha permitido ver, contemplar, quizás forma de poder enfrentar esa situación, queremos pedir tu dirección. Queremos pedirte, oh Padre, que ellos sientan que tú estás allí, que sientan tu compañía, que sientan tu orientación, que sientan, Señor, tu amor. Dios, acompáñanos, Señor, en el transcurso de nuestras vidas. Dios, acompaña a esta juventud. Ayúdanos a entender también que en medio de la adversidad hay un Dios maravilloso que está dispuesto a ayudarles. Ayúdanos a nosotros, adultos, oh Padre, a seguir perseverando en la fe, a seguir, Señor, manteniendo nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, oh Dios. Y que a pesar de que muchas veces la duda inunda nuestros corazones, ayúdanos a entender que tú nos darás la victoria. Gracias, Padre, porque tú en esta hora has hablado. Y gracias, Padre, porque tú en este momento has mostrado tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Pedimos todos estos favores, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.